Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a una nueva clase virtual. Esta clase va a ser completamente en video, así que vayan tomando apuntes de todo, ¿sí? Todo lo que vaya hablando, escribiendo, tomen apuntes y eso plásmenlo en su carpeta. Bueno, después, obviamente, van a quedar actividades para hacer, que eso sí va a estar en la hoja, pero toda la teoría al menos y los ejemplos van a estar en el video, ¿sí? Bueno, antes de empezar la clase quería aclararles algunas pautas que vamos a tener. Son dos cosas. La primera es que cambiaron los días de las clases. No sé si a ustedes ya les pasaron los horarios, pero si todavía no se los pasaron, se los van a pasar hoy seguramente. Así que nosotros vamos a empezar a tener clases martes y jueves. El martes van a ser clases como esta, ¿sí? Con una explicación, con ejercicios. Y los jueves van a ser clases de consulta por Zoom, ¿sí? Después vamos a armar un horario. Yo supongo que por foro les pasaré en qué horario programamos para la clase por Zoom. Y ahí me van a consultar sobre la clase, sobre qué clase, y la del martes. Así que lo que les pido es que el, para el jueves, a la hora de Zoom, al menos hayan visto la clase del martes he intentado algo, porque si no la clase del jueves no les va a servir a ustedes. Sí, estos horarios no los hice yo, estos horarios me los pasó Parodi esta mañana. Eh, Así que el martes tenemos clases de teoría y ejercicios y el jueves clase de consulta por Zoom. Yo lo que les pido de vuelta es que para el jueves, o sea, el jueves que viene va a ser Jueves Santo, así que ese jueves lo descartamos. Si recién el otro jueves tendríamos clases por Zoom. Pero para cuando tengamos los jueves, yo les pido que las clases de los martes la miren, ¿sí? De todas maneras, el foro siempre va a estar disponible. Y bueno, otra cosa que... La segunda pauta que les quería comentar es que a partir de ahora no me van a tener que entregar todas las actividades por, por el apartado de tareas. Lo único que van a tener que hacer es en el foro destinado a cada clase subir ejercicios o dudas. En primer lugar, dudas, consultas, ¿sí? Que bueno, también se las van a poder sacar en la clase del jueves, ¿sí? Pero en primer lugar, yo miro la clase, ¿sí? Veo esta clase, tomo apuntes, hago un resumen de los contenidos, de la teoría, me pongo a hacer los ejercicios, voy por el ejercicio 4 y no me sale, ¿sí? No sé cómo resolverlo, no sé cómo resolverlo. Bueno, en esos casos entro al foro y digo, bueno, me trabé en el 4 porque cuando pedía esto no sé cómo calcularlo o no entiendo la consigna, ¿sí? Bueno, eh, eso cuenta como participación en el foro. Yo voy a evaluar la participación en el foro, ¿sí? Si ustedes me dicen, no entiendo nada, eso no está bueno. Pero si ustedes me dicen, en el 4 no entendí la consigna por tal y tal cosa, eso cuenta como participación en el foro y yo lo evalúo, ¿sí? Voy a evaluar sus participaciones en el foro, por ahora, ¿no? Porque vamos a seguir como si fuesen clases normales. Después, si yo les pido algún trabajo o algo, se los voy a aclarar, que me lo entreguen como los primeros dos que hicieron. Pero mientras tanto, lo único que les voy a pedir todas las clases de los martes es que participen en el foro. Van a tener que participar en el foro una vez por semana. Si no tienen dudas sobre nada, lo que tienen que hacer es, que en realidad me gustaría más esto, ¿no? O sea, pueden hacer las dos cosas. Si tienen dudas, pueden decir, bueno, no entiendo el punto 4, pero el punto 3 lo resolví y me dio tal resultado, ¿sí?
Entonces, si no tienen duda, lo que les pido es que me den la resolución de algún ejercicio, o en vez de la resolución, digo con todos los pasos, ¿no? Y si antes de la resolución quiere dar solamente la respuesta, si por ejemplo a mí me dio tal número, y después, bueno, ven, si a todos le da lo mismo, genial, pero si a alguien le da diferente, bueno, a ver cómo lo hicieron, y ahí escriben la resolución, que la resolución la pueden subir mediante foto al foro, ¿sí? La pueden pegar en Google Drive, extraen el link de Google Drive, pegan el link en el foro y nosotros podemos entrar a ver la foto tranquilamente. Entonces, a partir de esta clase, y a menos que yo diga que entreguen algo en particular, no me tienen que entregar las actividades, sino que vean la clase, hagan las actividades y después las dudas que tengan o la respuesta o resolución de algún ejercicio la ponen en el foro. Y entonces yo, por ejemplo, no sé, resolví el martes, vi la clase, resolví los ejercicios, bueno, resolví el punto 1, fue al foro. Después otra persona el miércoles empieza a hacer la clase, el punto 1 no le sale, va al foro y va a preguntar sobre el punto 1, pero ya está resuelto. Bueno, genial, entonces esa persona ya no me pregunte, no entiendo el punto 1 porque ya va a estar resuelto en el foro. ¿Se entiende? O sea, lean la respuesta de sus compañeros. Pero repito, lo que voy a evaluar es la participación en el foro. Bueno, disculpen que me extendí bastante, pero en algunos cursos lo escribí por escrito, que acá también lo voy a hacer, pero a veces no se entendía bien lo que había que hacer, entonces preferí explayarme. Y perdón si fui un poco repetitivo. Pero bueno, empecemos con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de velocidad, ¿sí? Bueno, la pregunta sería, ¿cuándo un cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de un cuerpo hablamos de cualquier cosa, ¿no? No hace falta que sea un cuerpo humano, ¿sí? Podría ser una pelota. ¿Cuándo un cuerpo tiene velocidad? Bueno, algo tiene velocidad cuando se está moviendo. ¿Pero qué es el movimiento? Bueno, el movimiento es el cambio de posición, ¿sí? Imagínense que yo tengo un cuerpo que estaba por acá, ¿sí? Pasa un tiempo determinado y ahora está acá, ¿sí? A ver, no se teletransportó de acá a acá, imaginamos, ¿no? Lo que hizo fue desplazarse. Tuvo un desplazamiento. Bueno, a ese desplazamiento lo denotamos con delta x, ¿sí? Delta es una letra griega mayúscula que significa diferencia. Y x es posición, ¿sí? Porque siempre que estamos viendo un movimiento, acá lo dice medio torcido, pero siempre hablamos como si este fuese el eje x, ¿sí? Entonces estamos viendo la posición en el eje x, ¿no? Acá va a tener cierta posición en el eje x y acá va a tener otra posición en el eje x. ¿Se ve? Como cambió la posición, entonces hubo un desplazamiento, una diferencia de posición. A esa diferencia de posición también se la puede calcular sabiendo cuál es la posición final y la posición inicial, ¿no? Si yo resto la posición final menos la posición inicial, obtengo cuál es el desplazamiento. Por ejemplo, si estaba en 2 y se fue en 8, se fue a 8, su desplazamiento fue de 6 unidades, ¿sí? 8 menos 2 me da 6. ¿Se ve eso? Entonces, esto significa desplazamiento. Bueno, desplazamiento, posición final y posición inicial. Bueno, la F viene de final. Y esto, que en realidad lo hice súper aplastado, pero en realidad es un 0, es x0. ¿Sí? Significa cuál es la posición en el tiempo 0, por eso es la posición inicial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando un cuerpo sufre un desplazamiento en un tiempo determinado, estamos hablando del concepto de velocidad. Que en algunos casos este concepto de velocidad se separa en dos. Podemos distinguir, esto no lo voy a escribir, ¿eh? No lo voy a escribir porque nosotros lo vamos a usar casi como sinónimos, pero se los comento.
Y los que me tengan en sexto en física, vamos a ver bien la diferencia de los conceptos y vamos a usar los dos conceptos por separados. Pero por ahora, en cuarto vamos a usar como si fuera el mismo concepto, solamente que se los explico rápidamente en qué se diferencian. La velocidad de la rapidez. La velocidad es una magnitud vectorial. Esto sí lo estuvimos viendo la clase pasada. Necesito saber cuál es el módulo de la velocidad, es decir, por ejemplo, 5 km por hora, pero también necesito saber cuál es la dirección, ¿sí? Y la rapidez solamente me indica el módulo de la velocidad. Es decir, cuando yo hablo de velocidad, hablo de módulo y dirección, es decir, 5 km por hora positivo en el eje X. Y cuando hablo de rapidez, hablo solamente de 5 km por hora. ¿De acuerdo? La velocidad es un vector y la rapidez no es un vector. La rapidez es una magnitud escalar, ¿sí? Bueno, yo cuando les pida calcular la velocidad, ustedes me van a decir, porque nosotros siempre vamos a trabajar en una dimensión, ¿sí? Entonces, si la velocidad va positiva en el eje X directamente, la velocidad va a ser mayor que 0. En cambio, si la velocidad es contrario al eje X, en vez de decir que va en contra del eje X, decimos que la velocidad es negativa, es menor que 0. ¿Sí? Entonces, si va al eje X positivo, velocidad mayor que 0. Y si va al eje X negativo, entonces la velocidad es menor que 0. ¿Sí? Entonces como que la rapidez no la usamos. Usamos el término velocidad e indicamos la dirección con el signo de la velocidad. Es decir, si un cuerpo se mueve a 5 km por hora positivos sobre el eje X, entonces escribimos que la velocidad es 5 km por hora positivo. Y si el móvil o el cuerpo se mueve en contra del positivo, o sea, se mueve hacia allá, entonces decimos que la velocidad es de menos 5 km por hora. ¿De acuerdo? Lo identificamos con el signo. Bueno, y se me está acabando el tiempo del video, así que empiezo uno nuevo.